Los tiempos señalados de Yahweh. Estos tiempos señalados los encontramos en los libros de Levíticos capítulo 23 y Deuteronomio capítulo 14. Salom, amados y estudiosos de las Escrituras, para adquirir amor, comprensión y conocimiento de la verdad. Estudiaremos otro maravilloso mensaje que nuestro Creador y Salvador nos enseñó a través de las Escrituras, pero que muchos al pasar el tiempo lo dejaron en el olvido, por culpa de especulaciones humanas y mala comprensión de las Escrituras. Hoy, nuestro Padre Celestial nos llama a recordarlo para enderezar nuestros pasos y volver a su camino de salvación. Espero que nos dispongamos a estudiarlo hasta el final, porque nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a llenarnos de conocimiento. Conocimiento que no quiere que rechacemos. Pues son el plan de redención de nuestro Salvador para todos los que quieran ser parte de su pueblo y alcanzar la salvación. Primero hablaremos de lo que es la palabra Moed. En el hebreo Moed es una palabra en singular masculino. Su plural sería Moedim, también pronunciada Moadim. En segundo lugar, debemos recordar que las palabras hebreas tienen significados profundos y también muy sencillos a la vez, que se encuentran en la palabra como capas, que van desde lo más superficial o sencillo, hasta lo más hondo y complejo. Sin embargo, cada uno de esos significados están relacionados unos con otros. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Moedim? Moedim en hebreo se conoce como estaciones y significa tiempos señalados, y fue traducida como fiestas. El Creador en su gran amor, nos dio un calendario, desde el principio de la creación, para conocer el tiempo real, y saber cuándo serían las fechas de cada tiempo señalado. Pero para ello, cabe recordar que debemos cavar la Escritura, escudriñarla, como lo ha dicho nuestro Creador, y untar ungüento a nuestros ojos para ver con claridad y humildad, y encontrar el tesoro escondido por Satanás. Leamos con detenimiento el libro de Génesis 1, 14, leeremos diferentes versiones. Elohim dijo: sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Entonces Dios dijo: que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también, para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Y dijo Dios: sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y por tiempos determinados, y por días y años. Detallemos la palabra estaciones. Estaciones, también llamados tiempos determinados o fechas especiales. Pero el hombre comprendió la palabra estaciones como si se tratara simplemente de climas como verano, otoño, invierno y primavera, pero cuando leemos Génesis no se mencionan estos nombres, ya que, al principio no fue así, porque el ambiente que regía en el Edén era perfecto, no había pecado y no existía la lluvia. Génesis 2, 6. Sin embargo, de la propia tierra, brotaba un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Encontramos los tiempos señalados en la manifestación de la naturaleza, en los cielos, en la tierra y cuando da sus frutos, los cuales conocemos como el de la siembra y la cosecha, a través de las Escrituras. Nuestro Creador y Salvador no puso nombre a los meses, ni a los días, ni a climas. Ya que el pecado ha hecho tanto mal a la naturaleza para confundirnos. Es por ello que nos enseña volviendo al principio. Quiere que levantemos nuestra mirada al cielo, fijándonos en las señales que la luna y el sol nos dan. Pues son su calendario real, los ha puesto para guiar a su pueblo y así reconocerlo en todo tiempo. Pero tristemente, mientras dormían los hombres, Satanás también adulteró el calendario del Creador. Pero muchos lo desconocen o les cuesta creerlo. Recuerde, amigo lector, Satanás engañó al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Así que aquel enorme dragón, es decir, la antigua serpiente, la que tiene por nombre Diablo y Satanás, la que continuamente está seduciendo al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles.
Es por ello que en Apocalipsis aparece una mujer que es la iglesia verdadera como una señal. Leamos, Apocalipsis 12. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies, y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. No vieron que este pasaje tenía mucho más para enseñarnos. Nos enseña este pasaje, que su pueblo verdadero representado por la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, tendrá gran luz de la verdad. Porque conocían y caminaban en el tiempo real, que es su calendario, no hecho por manos de hombres, sino de acuerdo a la señal que dejó el Salvador a través de la luna y el sol en el día cuarto de la creación. Enseñando su verdadero calendario. Porque para reconocer la iglesia verdadera debe andar de acuerdo al tiempo que ellos le muestren. Nos invita a volver al principio. Este mensaje debemos mantenerlo siempre no importando los años que pasen, y los gobiernos humanos que lleguen, se debe mantener en todo tiempo. Por eso a lo largo de este estudio, comprenderemos que para conocer los tiempos señalados, necesitamos del calendario real que el Creador estableció en el principio en Génesis 1:14, volvamos a leerlo. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. La palabra estaciones en Génesis, se nos enseñó que se refería a los climas, pero estos vinieron a la tierra por causa del pecado, después del diluvio. Recordemos que esto no existía en el principio como lo hemos dicho antes. Por lo tanto, cuando el Creador habla de estaciones se refiere a tiempos de reunión, un encuentro del Creador con su creación. Estas estaciones iban a ser marcados por las lumbreras del firmamento como la luna y el sol, en especial la luna, porque es la que cuenta los días para mostrarnos qué día es hoy. El salmista lo confirma en Salmos 104:19. Él destinó la luna para marcar los meses, y el sol para marcar los días. Hiciste la luna para medir el tiempo, el sol sabe cuándo debe ocultarse. Para marcar los tiempos hiciste la luna y el sol que sabe cuándo ocultarse. Así que cuando la Escritura habla de las estaciones está hablando de los tiempos señalados, tiempos de reunión, marcados por las lumbreras. Debes saber, amigo estudioso de las Escrituras, que las lumbreras, no solo fueron creadas para dar luz, porque ya había hecho la luz antes de ser creadas, fue lo primero que hizo el Creador en el principio. Génesis 1:3-5, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Es por ello que se esmera el Padre Celestial que su pueblo no se pierda más del tiempo real, ya que Satanás usando a los hombres cumpliría su objetivo de cambiarlo, para que su pueblo no llegue al encuentro con su Creador, para recibir bendiciones, instrucciones y preparación en tiempos difíciles en este mundo, de engaño y maldad. Leamos Daniel 7:25. Ese mandatario hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar el calendario establecido por la ley. Preguntémonos. ¿Cuál calendario ha cambiado Satanás? Cuando dice calendario o tiempo no se refiere solo a un día de la semana, sino mucho más. Animo al amigo lector a hacerse otra pregunta. Cuando el Creador creó el mundo, ¿acaso hizo un calendario hecho en papel, que tuviera que ser reformado en cada época de la historia, cuando surgiera un nuevo gobernante, o bajo el Imperio Romano donde quedara implantado en ellos su orgullo, sus nombres paganos, y obteniendo su poder, llevando el mundo a la idolatría? Calendarios como el juliano y gregoriano, hechos por manos de hombres que el mundo sigue al pie de la letra desde hace mucho tiempo, el cual nos hace perder del tiempo real que nos dejó el Creador y Salvador. Este calendario era para que sus fieles reconocieran los tiempos señalados. Recordemos que los días de la semana, los meses y los años eran informados por el mismo Creador a su pueblo, pero al hombre separarse de la fuente, de todo entendimiento y verdad,
se perdió en el tiempo, al decidir ser educado por Satanás bajo el dominio de los gobiernos dentro de las ciudades, como en Egipto. Veamos cómo el Creador y Salvador, en su infinito amor, volvió a ubicar su pueblo en el tiempo real, porque quiere que volvamos a su camino de verdad, ya que sin el tiempo real y verdadero, su pueblo se pierde de sus bendiciones, de la preparación y sellamiento. Pues al adorar en días implantados por el hombre malvado no saben en realidad a quién están adorando. Leamos el libro de Éxodos 12, 1 al 2. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Vemos pues, cómo el pueblo se había perdido del tiempo, pero el Creador vuelve a ubicarlos en el tiempo real. También cabe resaltar que no es extraño o nuevo recordar al lector de las Escrituras que tanto los nombres de los meses, como los nombres de los días, fueron puestos por hombres adoradores de ídolos. Fueron las lumbreras creadas también con un propósito especial: marcar los tiempos, debían darnos una señal cada día, y para eso debemos simplemente mirar arriba en los cielos, donde están las lumbreras que nos dan las señales. Comprendemos pues, que los Moadim señalados y apartados, son especiales y muy importantes para el Creador, porque en ellos llama, convoca, reúne su pueblo para el encuentro con su Creador, y no por un cierto tiempo. El estudioso simple de la Escritura ha enseñado que ya no hay que guardarlas, que eran para el pueblo de Israel únicamente, que culminaron cuando vino el Salvador a este mundo por primera vez, pero mientras haya pecado en la tierra, nuestro Salvador mantiene la protección de sus hijos para que no pierdan el camino. Estos tiempos, también llamados convocaciones señaladas, no son ni es para judíos o israelitas, o cualquier otra comunidad religiosa sea cual sea su nombre, son del Padre Celestial, y llama a todo aquel que quiera obedecer y ser salvo. Cada tiempo señalado, tiene un objetivo muy especial, pues el Eterno dará a su pueblo instrucciones y conocimiento para hacer frente a cada engaño del enemigo, así que necesitamos de ese encuentro, para que nos dé fuerzas, y aumente nuestra fe, porque Satanás no quiere que lleguemos a la cita que tenemos con el Salvador en estos tiempos, y mucho menos en el día exacto de cada una de ellas, porque sabe Satanás que en esas fechas al obedecer, el Eterno bendice y sella a su pueblo. Así aclaramos que estaciones en hebreo es la palabra Moadim, que significa tiempos señalados, o día de reunión solemne. Ahora, veremos cuáles son estos Moadim, o tiempos señalados de Yahweh. El primer tiempo señalado es el día séptimo de reposo, su nombre en hebreo es Shabbat, está desde el principio en la creación. Génesis 2, 2 al 3. Veamos dos versiones diferentes. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación, y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Lo recuerda el Creador en Levíticos 23, 1 al 3. Yahweh dijo a Mosé: dile a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como convocaciones Kadoshim son mis tiempos designados. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yahweh, aun en todo lugar de su habitación. El día séptimo de reposo es la primera Moed, o tiempo señalado. Así que cada mes trae séptimos días que son días de reposo semanales, después del inicio del mes. Segundo tiempo señalado es la fiesta de Pesaj, la cual los romanos llamaron Pascua, Levíticos 23, 5. En el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Yahweh. Pesaj, en hebreo significa saltar, encima, pasar por encima, promesa del Salvador que el ángel que hiere y da la muerte, no iba a herir a su pueblo. Y cuando pasó para dar muerte,
el Salvador hizo que la muerte saltara por encima, para no ver ni tocar a su pueblo. Este acto de amor y protección causó regocijo, paz y liberación en la angustia. En cambio, se entregó el mismo Salvador, se interpuso ante la muerte, para que sus hijos fueran liberados de la esclavitud mental y física, que se vive por culpa del pecado y la maldad. Nos liberó de la condenación y muerte eterna, la que merecíamos por nuestros pecados. Y sin merecerlo nos hizo libres, perdonó nuestros pecados y nos ofrece la vida eterna. Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Yahshua el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el libro de Levíticos, se nos enseña qué día se debe guardar la señal de Pesaj. No es cuando nos parezca bien, o cuando diga el pastor de la iglesia. Es el día 14 del primer mes de cada año. Recuerde, amigo lector, que el primer mes del año no es enero, como aparece en el calendario gregoriano, ya que Roma ha cambiado el verdadero calendario del Creador para hacernos perder del tiempo real. Este mes se encuentra entre marzo y abril, pero no hay que aferrarse a los nombres, ya que el Creador tampoco puso nombre a los meses. Solo los numeró, igual que a los días de la semana. Este tiempo señalado nos lo muestra por medio de la observancia de la luna, junto con la contemplación de la naturaleza. Tiempo del primer verdor, la reproducción en animales, las flores y plantas donde aparece la gavilla de la cebada, para confirmarnos el primer mes del año. Si hacemos de otra forma o en otras fechas, es desobediencia, y se pierde la bendición que el Padre Celestial derrama en este día. Tercer tiempo señalado. Panes sin levadura, su nombre original en hebreo es matzah. Es un pan ácimo plano elaborado con harina y agua. Levíticos 23, 6. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzah, pan sin levadura, para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán Matzah. En el primer día tendrán una convocación K2, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Levíticos 23, 8, traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Yahweh por 7 días. En el séptimo día habrá convocación K2, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esta celebración es al día siguiente del día de reposo, que es el día 15 del mismo mes del calendario del Creador, como lo estableció en Génesis 1, 14, y en el libro de Levíticos. Se celebra por 7 días, donde el día 15, que es también el primero de esta semana de 7 días, es guardado como si fuera un séptimo día de reposo semanal. Esta semana de panes sin levadura significa purificación y consagración. Debe menguar todo el mal hospedado en el corazón de su pueblo, deseando la purificación por el Padre Sanador, para que en sus hijos su santo nombre sea glorificado. Entonces Satanás con sus engaños será derrotado y huirá de sus vidas. Nuestro Salvador nos dio ejemplo de su pureza, en medio del mal que gobierna en este mundo. Tuvo cuidado de la levadura de los fariseos, y así enseñaba a los discípulos. Se mantuvo limpio sin ninguna mancha de pecado por amor a sus hijos, mostrándonos que si estamos unidos en Él, se puede vencer al mal aún en nuestra condición humana. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cuarto tiempo señalado. Las primicias. Levíticos 23, 9 al 11. Cuando lleguen a la tierra que yo les daré, y hagan su primera cosecha, lleven las primeras gavillas de la cosecha al sacerdote, al día siguiente del día de descanso. Él la mecerá, para ofrecérsela al Señor, quien la aceptará como ofrenda de ustedes. Este tiempo señalado de la presentación de la gavilla
Lo encontramos dentro de la misma semana de los panes sin levadura. La palabra primicias en hebreo es bikurim. Significa primeros frutos, pues la gavilla hace parte de los primeros frutos en el primer mes del año en el calendario del Creador, al cual le han llamado primavera, pero guiémonos por lo que nos representa el libro de texto, este es la naturaleza. Cuando vemos la tierra florecer, cuando es más la procreación, el nacimiento de animales por tierra, aire y mar. Dice la Escritura, que se mecerá la gavilla de la cebada, el día siguiente al día de reposo, entendiendo que es el primer día de la nueva semana que inicia, sin olvidar que el Creador no puso nombre a los días de la semana, solo los enumeró. Y por lo tanto, solo se conoce el día siguiente del día séptimo de reposo, como primer día de la semana. Pero bajo el dominio del Imperio Romano la Escritura fue adulterada, para que coincidiera con sus enseñanzas erróneas, y con el propósito de someter al pueblo a sus leyes humanas. Le han llamado domingo, en inglés Sunday, que significa día del dios Sol, y también fue impuesto como día de reposo de la Iglesia cristiana romana. Así lo han enseñado, pero en realidad, lo que adoran es un nombre fijo, escrito en su calendario en adoración a sus dioses paganos. Pero el estudioso de las Escrituras debe saber que tanto el primer día de la semana, como todos los días, son conocidos por el conteo de la luna, y es el día siguiente al día de reposo verdadero, mas no como un nombre fijo. Debemos recordar las palabras del Salvador en Marcos 8:15. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Debemos examinar muy bien la Escritura, antes de enseñar a otros, ya que es una gran responsabilidad, porque de ello depende la salvación o perdición, no solo del que la escuchan, sino también de los que la enseñan. Lucas 24:1, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. En este día 16 del primer mes, es la presentación de la gavilla. De la cebada representa la mayor ofrenda. La del triunfo de nuestro Salvador, pues venció al pecado y derrotó a la muerte, usando su único instrumento, el amor. En este día, también nos muestra su humildad y mansedumbre. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dándonos un mensaje de esperanza, la resurrección, dando testimonio en el cumplimiento de sus promesas. Nuestro Mesías fue la primicia de los muertos por obediencia a su palabra. De igual forma cuando vuelva por su pueblo, los que duerman en el polvo de la tierra por causa de la verdad, serán resucitados y presentados, por testimonio a sí mismo por su gran amor, para vivir con él, por toda la eternidad. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.